Más que habéis oído hablar de las células madre. Parece que estemos hablando de medicina del futuro, de aplicaciones para, en fin, para patologías, para terapias. No, no, es el presente y además ahora veréis en qué cantidad de problemas médicos se pueden utilizar. El doctor Francisco Navarro Viana, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Bueno, él nos contará en nombre del trabajo que hacen de primerísimo nivel en la Clínica Navarro Viana, Instituto Valenciano de Estética y Cirugía Plástica. Hablamos de la medicina regenerativa. Pero, ¿y de las células madre? ¿Qué es exactamente la medicina regenerativa, doctor? La medicina regenerativa es aquella que se encarga bueno, utilizando los propios recursos del organismo, que son nuestras células madre, regenerar tejidos. Es fascinante ese poder que tienen las células madre, parece algo realmente mágico. Digamos que es el sistema natural de nuestro organismo que tiene la capacidad de autorregenerarse. Son momentos en los cuales uno no tiene conciencia de que están trabajando por nosotros, pero están ahí. Claro, parece fascinante, además, ¿no? Cuando se descubre que en la grasa, en el tejido graso, existe, además, en cantidades mucho mayores que en la médula ósea, Caray. Con una simple aspiración de 50 centímetros cúbicos, tenemos esa posibilidad de tratar pues, in situ, pues, desde una articulación con una artrosis hasta una alopecia androgenética que está ahí, que será el trasplante mi futuro. Si se coge a tiempo con el tema de esto, pues se puede regenerar, como estamos viendo ahí. Estamos hablando de esta medicina regenerativa que no tiene alergias, que no tiene rechazos, que no tiene efectos secundarios. Eso sí, hay que ponerse en manos de los mejores profesionales, por supuesto. La célula madre solamente existe dentro de nosotros y hay que hacer una extracción, en este caso de tejido graso, y un procesado, que es un procesado que dura aproximadamente una hora y algo, hora y 10 minutos, y al cual de una cantidad de 50 centímetros cúbicos extraemos aproximadamente 5 mililitros de un líquido que está, digamos, con máxima celularidad en célula madre. Es el tejido de la vida, de alguna manera, ¿no? Es regenerativo. ¿En qué otras especialidades? ¿Hablabas también de cuestiones óseas? Realmente desde que aparecen las células madre, pues ha dado un vuelco importante. Está trabajando. Hablamos también de tratamiento de ojeras y en tratamientos estéticos también da buen resultado. ¿Cómo funciona en estos casos? En general, cuando hablamos de facial, de rejuvenecimiento facial, lo que utilizamos es esta propia grasa ya ultraprocesada, que le denominamos nanofat, se llama así, para colocarlo justo en la ojera. Lo que hace es, por un lado, dar volumen, pero por otro lado, lo que hace es regenerar. La piel recobra como una, a ver, no estamos hablando del elixir de la eterna juventud, pero sí por lo menos recobrar una elasticidad perdida. Pues vemos casos, en algunos casos, espectaculares. Parece el futuro, pero es ahora, es la medicina del siglo XXI. Ciertamente, las células madre pueden ayudarnos a encontrarnos mejor.